Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden encontrarnos en nuestra página www.ajc.com.ar, en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, AJC_ARC, también en contactarse por mail a info@ajc.com.ar. Todos los viernes de 19 a 20 horas los esperamos en Aires Constitucionales, en su emisión radial vía streaming en www.onradio.com.ar, con toda la actualidad y el análisis jurídico. Si no han podido ver nuestros programas, pueden encontrarlos en nuestro canal oficial de YouTube. Entre todas nuestras actividades académicas, hemos lanzado el curso de Derecho a la Salud y sus nuevos desafíos, creado y organizado por el Instituto de Derecho a la Salud de nuestra asociación. Para informes y requisitos pueden encontrarlos en nuestra página y en las redes sociales. Hoy vamos a desarrollar el segmento de Derecho a la Salud de Aires Constitucionales a cargo del doctor Eduardo Lombardi, abogado constitucionalista, miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y secretario de Relaciones Institucionales de nuestra asociación. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Claudia. Muchísimas gracias. Una vez más acá en el segmento, tratando de aportar un poco de claridad a esta situación tan compleja que se da con la segunda ola y en este caso con, bueno, ya lo presentarás vos, pero con una persona sumamente distinguida que ya la hemos tenido en el programa. Nada, te paso a vos, Claudia. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir un breve corte, si te parece, Eduardo, y ya vamos a la presentación oficial del invitado del día de la fecha. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Bien, de regreso aquí en Aires Constitucionales en su segmento de Derecho a la Salud a cargo del doctor Eduardo Lombardi. ¿Eduardo? Sí, Claudia. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer, no sé si querés presentar vos. Sí, voy a presentar, exacto. Okay.
Voy a presentar a nuestro invitado especial, al doctor Gustavo Yankelevich. Él es jefe de servicio de oncología del Hospital Durán, director médico de APESA, exgerente de estrategia de la Superintendencia de Servicios de Salud. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Hola, buenas tardes. Un placer estar en su programa. Así es, nuevamente con nosotros. Adelante, Eduardo. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. La verdad que un placer y una entrevista en donde tengo poco tiempo para poder preguntarte la cantidad de cosas que quisiera realmente que nos des tu visión. Sobre todo me gustaría explicar un poquito de algo que no vas a hacer vos específicamente, que es tu gran conocimiento de los tres sectores de un mismo sistema de salud, que es importante aclararlo, ¿no? Un mismo sistema de salud que tiene una parte pública, que serían los hospitales públicos manejados por el Ministerio de Salud y también las obras sociales provinciales, también son parte de esto, y los ministerios de salud de las provincias. Una parte privada que es muy importante, que es todo lo que significa el sistema de los prepagos, básicamente para que lo entienda la gente. Y finalmente, digamos, en las obras sociales sindicales. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es si nos puedes dar una visión lo más somera, lo más rápidamente posible, respecto de cuál es la situación y cuál es tu opinión, claramente que es tu opinión, respecto de la información que se está dando, respecto de la cantidad de casos de COVID positivo, de acuerdo a los testeos, y la información respecto de la cantidad de las, digamos, realmente muy importante y siempre las víctimas siempre se habla con respeto de esto, pero las víctimas que se están dando fatales en este caso. O sea, habría una diferencia, como que no estarían pegando mucho los números respecto de la cantidad de casos que se están dando versus la cantidad de fallecimientos que se dan. ¿Qué nos podrías decir, Gustavo, de esta situación? Bueno, ante todo, Eduardo, un placer volver a estar en el programa. Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos inmersos en una situación para la cual no estábamos preparados, claramente, en donde uno de los puntos más importantes para afrontar la pandemia y las secuelas que va a dejar la pandemia es la información. Y uno de los conceptos más importantes es cómo se genera y se procesa esa información a través de los datos y cómo esos datos se transforman posteriormente en estrategias mediante la planificación. Esto ha llevado a la reconversión de los sistemas a nivel no solamente del Ministerio de Salud de la Nación, sino también de todos los actores, como vos muy bien dijiste, desde las empresas de medicina prepaga, a través de las obras sociales nacionales, de las obras sociales provinciales y de la salud pública en general, a través de los diferentes distritos, en donde toda esa información se canaliza y se coloca en tiempo real. Hay cierto desfasaje en cuanto a las cargas, de cuándo se cargan o de cuándo son realmente los datos, porque del otro lado tenemos lo que llega a la población general, que son los reportes que mediante los medios de comunicación se van, digamos, extendiendo e imponiéndose en el día, pero tiene que tenerse en cuenta que esos reportes surgen de una colección de lo que le va llegando a las diferentes fuentes que recogen esta información. Nosotros estamos en un momento de la pandemia, a 13 meses de haber empezado la misma, en donde estamos en más de 3 millones de infectados según fuentes oficiales y un número de 67.300 fallecidos por coronavirus. Hay muchos que estiman que estos números oficiales subestiman el verdadero impacto de la pandemia, pero esa subestimación no está basada en reportes reales. Entonces, no sabemos si es un pequeño porcentaje o un gran porcentaje el cual está Perdón, Gustavo, que te hago Sí. una pregunta respecto de esto específicamente. En tu opinión, ¿es la misma la información si tratamos los tres subsistemas, es decir, el privado, el público y el sindical? Es decir, ¿existiría el mismo desfasaje en los tres subsistemas a la vez? Claramente sí, por lo siguiente. Hay diferentes formas de carga
diferentes instrumentos, diferentes velocidad y también diferente recurso humano, capital humano, el cual está disponible para realizarla. Eso no significa que finalmente el número final sea el correcto. Lo que puede estar desfasado es en el momento en que llega esa información y se da a conocer. Por una cuestión de transparencia, que yo creo que fue una muy buena medida, si se maneja bien, es el reporte diario de casos. Y ese reporte diario de casos nuevamente se nutre de lo que se va a ir cargando. Las obras sociales nacionales han hecho un esfuerzo titánico en esa reconversión estructural para tener, digamos, los datos en tiempo real. Lo mismo que los diferentes distritos a nivel de salud pública. Bueno, perfecto. Ya que estamos, está buenísima la aclaración porque me parece que son cosas que por ahí, perdón que haga una pequeña aclaración respecto del tema que vos acabas de muy bien exponer, que es el tema de las obras sociales nacionales, vos te referís a las sindicales, ¿no? Sí, tal cual. Perfecto. Bueno, eso es una cosa que por ahí uno está acostumbrado a hablar de obras sociales nacionales, pero no siempre todo el mundo entiende que son, digamos, las sindicales específicamente. Bueno, respecto a esto me gustaría ver cuál es tu opinión respecto de si vos crees, si bien es un tema muy profundo, pero también se está hablando en este momento, si vos crees que debería tratarse al sistema de salud en forma, con una reestructuración profunda del sistema de salud, una mejor coordinación de los sistemas. ¿Vos por qué lado optarías? ¿Por una mejor coordinación de los sistemas o una reestructuración profunda del sistema de salud? Claramente nuestro sistema de salud, a pesar de todas las fallas, es uno de los sistemas que le otorga a los individuos, a los que vivimos en este país, uno de los mayores sistemas de acceso que se cuenta hoy en América y en el mundo. Yo, más allá de la reformulación integral, creo que es muy importante la mayor articulación entre los diferentes sectores y subsectores. Y esa articulación es a la postre lo que estamos viendo que está sucediendo a medida que pasan los meses en pandemia. Cómo se prestan los servicios, cómo se prestan las voluntades y los recursos, tanto estructurales como humanos, entre el sistema de la seguridad social, sobre todo, hacia y desde el sistema público y de la medicina prepaga. Yo creo que la clave es la función de rectoría que tiene que tener nuestro ministerio, la función de policía sanitaria que tiene que tener nuestra superintendencia y un plan, digamos, claro de hacia qué y por qué desde cada uno de las voluntades políticas que hay en cada uno de los distritos. Yo creo que la palabra clave es la articulación y es la que está dando mejores resultados. Muchas gracias, Gustavo. Realmente un concepto que voy a reforzar, que claramente todos los invitados que están viniendo están reforzando, digamos, esta posición, que es preferible realizar una mayor coordinación a una transformación estructural de un sistema de salud que sería imposible desde el punto de vista hasta constitucional, que tiene que ver mucho este programa. Tengo una pregunta más del día a día que me gustaría saber cuál es tu opinión respecto de la vacunación. Siempre te voy a preguntar respecto a los tres subsistemas, es decir, ¿vos notás que hay una pequeña diferencia o no respecto? Y acá sí te voy a tratar de ser, y si no te voy guiando yo, pero respecto de, por ejemplo, y sin hacer ninguna bandería política, si hay alguna diferencia de provincia, de ciudades o de diferentes provincias, llámese el interior del país, o si hay diferencia entre el ámbito público, el privado y el sindical. Hablamos de fragmentación y segmentación justamente, que tanto se habla. Entonces, ¿hay diferencias o no? No, las diferencias, a ver, en primer lugar, el promedio de edad de los fallecidos es de 72 años al día de hoy. Y el promedio de los contagios es de 40 años. ¿Esto qué significa? Que uno de los blancos principales de la vacunación va a los grupos de tercera edad.
Con lo cual, epidemiológicamente, aquellos sistemas que tengan epidemiológicamente gente mayor van a ser los que hayan recibido o tengan mayores tasas de vacunación. Esto no significa que esté bien o mal, son medidas que se toman de la misma manera, basándose en los grupos de riesgo, además de lo de edad, que el Ministerio de Salud de la Nación y que el Gobierno Nacional han sugerido a través de los diferentes decretos que han salido en boletín oficial, y por población hay una mayor distribución de vacunas, por ejemplo en provincia de Buenos Aires y en otras provincias más pobladas que surgen que en otras que sean menos pobladas. También lo que está ocurriendo es que hay, digamos... Perdón, Gustavo, sí. para ser claro, lo que estarías diciendo vos es que esto tiene que ver con que las poblaciones por grupos etarios en provincia de Buenos Aires son diferentes a las poblaciones, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires u otras ciudades, y por eso sería la diferencia de cantidad de vacunas. Y por el volumen poblacional. Siempre puede existir, digamos, alguna situación que amerite un manejo discrecional, pero está bien indicado en los diferentes decretos que han salido en el boletín oficial cuáles son los grupos de riesgo y sobre todo teniendo en cuenta que los fallecidos siguen siendo y estando en la tercera edad. Entonces, esa es la distribución de vacunas. No hay que perder, Eduardo, de vista que hoy, a 14 meses de haber empezado la pandemia, solamente un poco más del 3% del país está con las 2 dosis de la vacuna y alrededor de un 17% que fue de esta semana el cálculo tiene al menos una vacuna. Esto significa que 1 de cada 6 argentinos tiene al menos una dosis, con lo cual falta mucho camino por recorrer. Las vacunas son escasas a nivel mundial, pero en nuestro país, digamos, necesitamos aumentar el ritmo de tasa de vacunación más allá de los grupos etarios que tienen, obviamente, y comorbilidades prioridad. Gustavo, una pregunta respecto de esto que me surge a mí y que probablemente vos me puedas ayudar. El hecho que dicen que hay... Primero, la primera pregunta que te hago es si hay nuevas cepas. O sea, acá te hablo como médico, como especialista. Yo no soy médico, soy abogado, pero digamos, como te pregunto a vos como médico, ¿hay distintas cepas, sí o no? Sí, a ver, el virus tiene diferentes formas para sobrevivir y de diversificación en forma natural, que lo pueden explicar mejor los virólogos, pero esas diferentes cepas a lo largo del tiempo se van a ir descubriendo y se va a ir, digamos, delimitando su agresividad o solamente son pequeñas diferencias entre el original y las nuevas. Pero existen y están denominadas según el lugar a donde se identificaron. Perfecto, entonces hay distintas cepas. La pregunta sería la siguiente. El hecho de que estén vacunados una población, digamos, que etariamente es superior, ¿se podría decir que esa gente está inmunizada, sí o no? Está inmunizada, ¿no? Sí, Perfecto. sí. Entonces sería lógico esperar que hubieran más contagios en edades de 40 años, ¿o no? Sí, sí. Sí, Bueno, porque porque sí. sí, No, porque es la población económicamente activa y la que tiene que desplazarse por un lado, y también es la población que tiene mayor propensión a actividades recreacionales, por así llamarlas, y no están vacunados. y no están vacunados. Es decir, que un poco lo digo por el hecho de que se está diciendo no, porque la nueva cepa sería más agresiva contra edades más jóvenes, de edad de 40 años aproximadamente. Yo pregunto, la verdad, si la población etariamente está más vacunada en gente mayor, es lógico que la gente mayor no se esté infectando y si lo haga la gente menor o la gente de 40 a 50 años que además tiene todas estas prevalencias que vos estás diciendo. Sí, sería medianamente lógico. Sí, tiene una doble lectura. A ver, las vacunas cuando fueron testeadas y salieron los fase 2 y los fase 3 de investigación clínica, no había o no estaban probadas contra estas nuevas cepas que están apareciendo ahora que van a evolución natural del virus. Eso por un lado.
Por otro lado, obviamente al no haber, digamos, al no estar vacunados y al haber gente que va y viene, porque es el proceso natural, de hecho las nuevas cepas que hoy se han, digamos, informado son de vuelos que vienen de Europa, en menores y un mayor, esa movilidad que, digamos, que se produce hace que sea más dinámico el contagio, la aparición de casos, pero como bien vos decís, son menores las posibilidades si uno está inmunizado, tal cual. Perfecto. Tengo una pregunta más y ahora más referida a tu profesión, que sos oncólogo específicamente, ahora digamos específicamente hablando. ¿Cómo ves vos, o si nos podrías decir que hay una menor cantidad de, específicamente de tratamientos quimioterápicos o tratamientos de oncología por tema del COVID? Es decir, que la gente estuviera yendo menos a tratarse otras patologías, como por ejemplo oncología, que no puede dejar de ser tratada, con, por miedo al contagio del COVID o simplemente por una saturación de los sistemas sanitarios. O sea, ¿hay una disminución de los tratamientos o no? Lo que ha ocurrido, a ver, es un fenómeno que tiene de vuelta una doble lectura. En primer lugar, hay muchísimo menos estudios por prevención, sobre todo de tumores prevenibles, como el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de cervix. Al haber eso, lo que estamos viendo es que vienen pacientes con estadios que son más avanzados, tanto en el sector privado, el de obras sociales nacionales, y en el público, que eso tiene que ser un gran llamado de atención. Por otra parte, como las camas y los recursos se han asignado a la pandemia, se han retrasado no solamente los estudios de diagnóstico temprano, sino los diagnósticos que se hacen por diagnóstico por imágenes y muchas cirugías que estaban programadas o biopsias que estaban programadas, donde hay una desigualdad entre los diferentes sectores. De todas maneras, entre las empresas de medicina prepaga, las obras sociales nacionales y el sector público se está haciendo un esfuerzo titánico para tratar de suplir esta reasignación de los recursos que es propia de la pandemia, pero no hay una coordinación general qué hacer en lo mismo. Y tanto en el cáncer como en las otras crónicas no transmisibles, como son diabetes, como es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o cardiovascular y neurovascular, es muy importante la prevención y el diagnóstico temprano y la comunicación con el equipo de salud y el equipo tratante, que hoy está, en muchos casos, está supeditada, digamos, a la disponibilidad de recursos que quedan residuales. Esto no quita que existen algunos sistemas de salud o algunos lugares, geográficamente hablando, del sector público, en donde hayan hecho circuitos virtuosos para dar respuesta a esta situación. Que eso depende de la epidemiología que se tenga. Gustavo, una pregunta más. Perdón, le pregunto a Claudia, ¿cómo estamos de tiempo? Ya para cerrar nos queda menos de 2 minutos, 1 minuto y medio. Bueno, prefiero hacerte la pregunta a vos y que la cierres vos y me contestes en 1 minuto, pero me parece muy importante que lo cierres, que es el tema, ¿cómo ves la saturación? O sea, primero, ¿es tan cierta la saturación? Segundo, ¿está bajando la saturación o no? Bueno, la curva, la buena noticia, noticia, la buena noticia es que la curva de contagios y de mortalidad se está mesetando o se está descendiendo. Lo que sucede en cuanto a la saturación es que hay más días cama paciente y más permanencia en los lugares, pero no en la gravedad de los cuadros. Pero de vuelta, Eduardo, este es un contexto dinámico, pero lo que se ha visto es un descenso, digamos, en el pico, en el número de casos y en el número de muertos. Bueno, a ver, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que no me queda más tiempo. Me gustaría preguntarte 100 cosas más. Hablamos a diario, pero te voy a agradecer muchísimo la participación, claramente. Perdón, Claudia, por haberme excedido, pero bueno, el entusiasmo de la entrevista siempre te lleva a esto. Te paso a vos, Clau, para que hagas el cierre y bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Gustavo.
Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Claudia. Bueno, muchísimas gracias, doctor Yankelevich, por habernos acompañado. Bueno, Eduardo, nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí por Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.